desde fuera hay bastante desconocimiento de cómo está organizado el sector deportivo. Muchas personas de fuera creen que las federaciones son, por ejemplo, entidades públicas. Desde fuera no se sabe que las entidades públicas tienen presupuestos para el deporte, que es una obligación, qué organizaciones lideran, regulan el deporte, qué rol tienen los gestores ahí, qué impacto podrían tener, ¿no? Entonces a veces hay profesionales con buenas herramientas, pero sin un conocimiento del sector, los proyectos a veces no van a tener el impacto que ellos esperarían. Y conocer el sector les va a tomar tiempo, ¿no? Lo que hacemos ahí es acortarles el tiempo de, imagínate, vienes a otro sector y comienzas un negocio en el deporte, te va a tomar tiempo, debí asociarme con esta federación que tiene este objetivo y podría llevar mis productos, ¿no? Te vas a dar cuenta cuando ya pasó 1, 2 años y perdiste tiempo y dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de gestión deportiva de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy hemos cambiado el rol. En este momento tengo el gusto de tener a Jesús Espinosa, que es coordinador de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú de gestión deportiva, de todos los programas de gestión deportiva. Y yo tengo el gusto, además de pertenecer hace varios años en diversos programas y también, por supuesto, en la diplomatura de gestión deportiva. Jesús, se cambian los roles el día de hoy porque era muy importante conocer también la palabra de quien gestiona, de quien coordina todos estos programas, pero además porque tú tienes una historia de emprendedor en el deporte que es interesante conocer, ¿no? Porque me parece muy rico esa parte desde lo académico, pero también con la experiencia desde el emprendimiento y con los estudios en el extranjero. Es, creo, un complemento perfecto para hacer tu carrera profesional en el deporte acá en el Perú. Gracias, Luis, por darte ese tiempo para cambiar de roles y en este caso ahora yo entrar como entrevistado. Esta iniciativa de entrevistas desde Gestión Deportiva PUC, que ya tenía un buen tiempo madurando, porque internamente nos preguntábamos que actualmente hay un crecimiento en la generación de contenido en diferentes sectores y diferentes temas, y que en temas de deporte, y más aún referidos a la gestión, no había mucho contenido disponible, ¿no? Están los programas académicos y todo, pero contenido disponible en las diferentes plataformas y profesionales de la industria que compartan experiencias, pues no había mucho, ¿no? Entonces creíamos oportuno ya desde hace mucho tiempo en hacer esta serie de entrevistas, el podcast de gestión deportiva, y felizmente ya hace poco hemos podido comenzar invitando a diferentes referentes del sector deportivo. Y en esta oportunidad pues agradezco que también pueda yo compartir un poco de la experiencia personal. Jesús, ¿y cómo empiezas tú en el deporte? ¿Cómo empieza tu historia en el deporte? Yo estudié gestión empresarial en la Universidad Católica, he realizado diferentes deportes a nivel recreativo, tuve mis momentos más deportivos, me alejé también unos años del deporte, principalmente por tiempos y para trabajar. Al terminar la carrera en la Universidad Católica en gestión empresarial me dediqué a finanzas. Estuve alrededor de 5 años trabajando en el sector financiero, en el sector bancario. Y es una buena base para todo, porque tienes bien claro el tema de los presupuestos, ¿no? Porque muchos en el deporte se guían por la pasión y la emoción y dejan de lado los números. La finanza creo que es una buena base para ¿no? administrar tus finanzas personales, tu vida, una empresa si quieres emprender o si estás a cargo de una empresa. Creo que las finanzas y la gestión económica es fundamental. Efectivamente no lo vi de ese punto, lo vi por un interés en finanzas, pero me sirve hasta ahora en el sector deportivo, ¿no? Y en el 2015 me dio este interés por trabajar en el sector deportivo, en el sentido de que era un sector bastante llamativo por lo que genera en las personas, por el beneficio también social que tiene. Entonces, me llamó mucho
la atención y adicionalmente yo quería especializarme en el extranjero, ¿no? En 2015 fui a hacer un posgrado en gestión deportiva. En ese momento, 2015, no habían ofertas en el país. Llamé a una y me dijeron que ese año no iba a abrir. Ujú. El término de gestión deportiva era poco reconocido, no se hablaba tanto de gestión deportiva. En ese momento, Luis, tú eras uno de los primeros, recuerdo, tenías un blog en un periódico de negocios nacional bastante importante, Negro, sí. en gestión, en el diario Gestión Gestión. también, sí. Tenías un blog que se llamaba El Arte de los Negocios. El deporte de hacer negocios. El deporte de hacer negocios, que yo seguía y eras tú y unos cuantos más, muy pocos, hablando de gestión en el deporte. Del otro lado del deporte, no únicamente lo que pasa en la cancha, sino lo que pasa fuera de la cancha, porque Jesús, quizás nosotros, pues existen los periodistas, hinchas, que están interesados de lo que va a pasar en el partido, de la táctica, de la alineación, y quizás nosotros vamos a un estadio y estamos viendo las activaciones de los sponsors, nos estamos preguntando cuánta gente ha entrado al estadio, cuántos han pagado entradas, cuánto ha sido la asistencia, cuánto han recaudado, estamos viendo la móvil de transmisión, o sea, todo lo que pasa en el deporte, pero desde el lado del negocio. Sí, cambia, o sea, uno puede ver el deporte de diferentes perspectivas, ¿no? Cambia desde tu mirada, desde tu experiencia. Te cuento que, haciendo un flash forward hacia adelante, en el 2021-22 trabajé en el Club Lima Cricket y el club tiene un campo de fútbol 11 y de fútbol 9 de gras natural, ¿no? Y a nivel de gestión representaba un gran... no diría problema, pero un gran dilema en el sentido que cuidar un campo de gras natural es súper costoso, y no lo puedes utilizar al ritmo que utilizas un césped artificial. Un campo de fútbol natural lo puedes utilizar máximo 2 veces a la semana y aún así se desgasta rápido, 2 veces a la semana. Un sintético lo puedes utilizar 24 horas si quieres, ¿no? Entonces, a raíz de experiencia, cuando voy al estadio, veo un campo, siempre me estoy fijando en el estado del césped, ¿no? Mira cómo ahí veo, y estos son huecos, esto de aquí, lo que cuesta, y seguro que le están dando mucho uso, mantenimiento, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de cómo vemos tu experiencia, alguien puede estar pensando en el deporte, en la táctica, y nosotros estamos pensando en otro tipo de estrategia, ¿no? Jesús, entonces me contabas que viajas a España a hacer tu máster y luego, ¿en qué año regresas al Perú ya para desarrollar tu carrera acá? Sí, entonces no había oferta. Yo quería estudiar en el extranjero. Claro. España me parecía uno de los lugares más adecuados por el idioma también, ¿no? Por el idioma, por el desarrollo del deporte allá. Y no me equivoqué, estuve ahí 2 años. El primer año hice el máster en gestión deportiva, muy interesante como introducción al deporte. El deporte en Europa, el deporte en España está bastante promovido, se hacen diferentes deportes. Recuerdo que se jugaba mucho hockey hierba, cosa que yo ni siquiera conocía, waterpolo. Torneos ATP, Master 1000 en España, o sea, no es poca cosa. ¿No? El trail running 2015, trail running, en las clases nos presentaban el caso de Kilian Jornet, que ya era famoso en esa época, 2015, ¿no? Y ahora ha habido un pequeño boom en Perú del trail running. Creo que ha habido esta semana, en fin de semana, en Huaraz, en la Sierra de Lima. Hay de todo, golf, tenis, Fórmula 1, o sea, en verdad, estando en España, puedes disfrutar de lo más importante de los deportes de clase mundial. Tienen alguna parada en el calendario anual en España, ¿no? Me abre la mente con respecto a más deportes. Ni hablar de la liga. De la liga y del magnificar los deportes, ¿no? El Fórmula 1, ver la totalidad de los negocios, deportes de corte más estadounidense como la NBA, ese tipo de cosas. Fue un ingreso a una industria que no conocía, viniendo del sector financiero, y que me interesó mucho. Y en el segundo año me decidí por estudiar la carrera de entrenador de fútbol, ¿no? Allá, porque mi lógica era de que... ¿Terminaste la carrera de entrenador de fútbol también? De entrenador de fútbol, sí. Entonces sí te interesa la táctica. Sí, también me interesaba la táctica, ¿no? Porque quería complementarlo a la formación de gestión, ¿no?
creo que desde mi punto de vista era importante que si vas a realizar gestión de alguna entidad deportiva o relacionada al deporte, tengas el mayor conocimiento del deporte, ¿no? Muchos gestores exitosos tienen la experiencia de haber sido deportistas de alto rendimiento, ¿no? Yo no lo fui, pero me pareció que prepararme como entrenador me iba a acercar a la raíz del deporte, ¿no? Ahora, si tú estudias, además de un máster en gestión deportiva, y para ser entrenador de fútbol, es porque el fútbol era algo que te llamaba muchísimo la atención. O sea, era el foco que tenías para tu carrera. Sí, sí, que me interesaba mucho. Además que España y Barcelona es un país, yo lo que yo decía, sí, es como que te vayas a estudiar tecnología a Silicon Valley, ¿no? Claro. El fútbol allá está bastante desarrollado, es uno de los mejores lugares para estudiar fútbol, el nivel de los entrenadores. Londres o Buenos Aires también, ¿no? Sí, Argentina, España, Inglaterra, Claro. Alemania. Son Sí. lugares que a nivel de conocimiento de fútbol son top. Están las principales escuelas. Claro, si estabas ahí, entonces estaba ahí, dije, tengo que aprender, ¿no? Entonces, complementaba la mirada de entender cosas tácticas del fútbol desde una mirada de gestión, ¿no? ¿Por qué la preparación física? ¿Por qué el estado del campo? ¿Por qué todo lo que viene relacionado al deporte, ¿no? Si tú lo vienes de afuera, a veces no entiendes por qué se pueden necesitar ciertos requerimientos o por qué las cosas son así, ¿no? Entonces, pareció bastante necesario, importante para mi carrera estudiar para ser entrenador de fútbol, y ya en el 2017 vuelvo. Ahí creo que ya nos conocimos más personalmente, claro, ¿no? Y ya tuve la oportunidad de conocerte. Y en el 2017 la facultad había iniciado la primera, mira que tú eres de los que ayudó en la primera edición. En la elaboración y comercialización de la primera edición, claro, de la diplomatura en gestión deportiva 2017, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? 10ª edición. Está Claro. dictando actualmente la 10ª edición de la diplomatura en 9 años, ¿no? No es un tema menor, ¿no? Llegar a 10 ediciones. 9 años, Son 10 10 ediciones, 10 promociones, ¿no? Y Daniel McBride, que era el director de estudios, había sido mi profesor, me llamó a dictar en esa diplomatura justo el curso de finanzas en el deporte, ¿no? Imagínate, claro, encontrar a alguien que haya estudiado finanzas y que a la vez gestión deportiva y deporte era bastante específico, ¿no? Entonces alineaba mucho a lo que yo sabía. Y del 2017 empecé a dictar en la diplomatura en la que, bueno, tú también dictas. 2017, 18 y 19 dicté este curso, y ya el 2020 me encargan coordinar la diplomatura y a la par proponer... Ampliar el portafolio, ¿no? Ampliar el portafolio, ampliar la propuesta de programas académicos relacionados a la gestión deportiva, ¿no? Ya después de haber yo estudiado allá y conocer el mercado, pues había una necesidad de ofrecer más programas, ¿no? Claro, porque a un alumno, a una persona, a un profesional interesado en introducirse en la gestión deportiva, o si ya está en la gestión deportiva, algunos buscan una especialización en un tema en particular, que puede ser una academia deportiva, que puede ser trabajar en marketing deportivo, o en patrocinio, o sea, ya hay una especie, o en eventos deportivos, entonces, que son algunos de los programas que se dictan en gestión deportiva PUC, pero ahí es la parte donde deciden ustedes ampliar el portafolio, y la respuesta ha sido muy buena. Con conocimiento ya de mercado, en ese contexto teníamos un programa paraguas que era la diplomatura en gestión deportiva, que te enseña estrategia, marketing, todo. Claro, que ya dura, que es casi un año. 10 meses, pero a la par también había una necesidad de, como tú mencionas, conocimientos específicos para personas que querían algún aspecto en particular, y es así que nace el programa de marketing y patrocinio. Hay uno de gestión de eventos deportivos, ahora uno de gestión de academias, que era también una necesidad evidente en el mercado, pero hay muchas academias en nuestro país y la gran mayoría no tiene el nivel de gestión que se requiere, ¿no? El nivel de esa visión de gestión, de empresa, de
las academias se realizan un poco informalmente, ¿no? Bueno, Jesús, hasta hemos tenido una buena experiencia de tener un programa en su momento de Digital Sports Management, en el momento que los esports estaban en su momento más alto en la pandemia, ¿no? O sea, la visión de innovar siempre ha estado presente. Sí, la visión de conocer el negocio, de conocer Ajá. lo que necesita las personas relacionadas al sector deportivo, y actualmente siempre estamos pensando, preguntando, investigando qué necesidad hay en el sector de gestión en el deporte para ofrecer nueva oferta deportiva, que es lo que necesita el sector, ¿no? Jesús, es lo que yo estoy por lo menos palpando en el mercado, ¿no? Se vienen los Juegos Panamericanos nuevamente en Lima 2027. El año pasado se han realizado más de 5 competencias mundiales acá en el Perú, desde el más importante que fue el Mundial Sub-17 de vóley, pero también hubo uno de natación artística, el Mundial Sub-20 de atletismo. Estamos hablando de campeonatos mundiales. Imagínate si se hubiese desarrollado también el Mundial Sub-17 de fútbol, ¿no? Y ahora se vienen los Juegos Panamericanos, o sea, hay mucha inversión, claro, del Estado, pero también inversión privada en patrocinio. O sea, en 10 años el mercado ha cambiado bastante. Para bien, ¿cómo lo ves tú? Desde el 2015 que yo estudié el máster y ahora ha habido un crecimiento en el mercado, ha habido más eventos, hay una visión más del deporte, una perspectiva de ¿Más negocio, de servicio. Y hay hay un calendario deportivo en el país de eventos, de un par de mega eventos, claro, y eventos internacionales. Pero creo que hay también un factor bien importante en el país, que desde la pandemia se evidencia un interés de la población generalizado y mayor por la práctica deportiva, ¿no? Sería interesante, es otra deuda que tenemos de generación de información e investigación, ¿no? Requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo, dedicación, requiere recursos, ¿no? Pero estoy seguro que se va a llevar a cabo, ¿no? En su momento hicimos reportes anuales de ciertas tendencias en el deporte, pero me refería a la investigación para poder cuantificar este incremento del interés de los peruanos por practicar deporte, pues lo vemos de forma cualitativa, con observación en gimnasios, cadenas de gimnasios, cada vez más se está ampliando la cadena de gimnasios, hay más gente haciendo deporte, ves en las calles más clubes de running, más gente corriendo, hablamos de estos eventos de trail running, bicicleta. Entonces hay una preocupación, te diría, a nivel mundial, esto lo hemos estudiado en la diplomatura, hay una preocupación general después de la pandemia de lo que se llama el wellness, de como un bienestar integral de las personas, ¿no? Que es físico, psicológico, emocional, ¿no? Entonces hay una preocupación actual y que en Perú también se manifiesta ese fenómeno, ¿no? Esto lo digo, perdóname, como oportunidad. Y lo dices bien, Jesús, porque ves mucho más gente haciendo deporte. ¿Quieres alquilar una cancha de fútbol 7? O sea, ya está reservada, digamos. En la noche es imposible. Imposible, ¿no? Y pasa lo mismo con tenis, ahora con el pádel y demás. Y también se ve reflejado con la asistencia a los estadios. O sea, después de la pandemia hemos visto un fenómeno no solo de práctica, sino que además vemos que los estadios están, especialmente con los partidos universitarios de Alianza, están llenos. Sí, la pandemia también... ¿Qué crees que pasó entonces? También la pandemia evidenció que había interés de la gente por el entretenimiento, ¿no? Nos hemos volcado después de esta crisis a pensar en que la vida se va a acabar pronto, o podría acabarse, y hay que disfrutarla más, ¿no? Entonces, los eventos de entretenimiento, el cine, los estadios llenos de fútbol, ¿no? Estadios de fútbol ahora, otros eventos deportivos, hay una mayor predisposición de la gente a participar, ¿no? Entonces, yo creería que ahí hay una real oportunidad, porque los megaeventos como los Panamericanos son una oportunidad puntual para un grupo de expertos. Exacto, ¿no? A veces eso pasa poco con las personas que estudian o quieren estudiar la diplomatura, o personas que vienen preguntando, esa ambición, ¿no? De llegar y ser parte de estos megaeventos, y después muchos hasta dar el salto al exterior. Tenemos profesionales que después participaron de eventos internacionales en otros contextos, en otros deportes, etcétera, ¿no?
Pero te decía que a veces estos megaeventos son una ola para unas cuantas personas, ¿no? O sea, los Panamericanos en cuanto a gestores, es un grupo reducido. Después hay muchas manos en diferentes actividades, pero gestores es medio reducido, que después se quedan pocos. Pero estas tendencias de necesidades de personas, de necesidades masivas, son las que creo van a generar oportunidades para quien pueda o tenga una visión de... Porque toda esta gente practicando o queriendo practicar deporte tiene necesidades. ¿Y cuál es el valor y cuál es la diferencia de un alumno que siguió un programa en gestión deportiva PUC y uno que no lo siguió? ¿En qué cambia su visión del negocio? Mira, buena pregunta. Yo creo que una de las principales diferencias es que te sitúa en el sector deportivo, que es un sector poco conocido, poco explorado, ¿no? Te sitúa al alumno en cuáles son los principales organismos que interactúan en el deporte, que tienen que ver, la cierta normativa o la falta de normativa que hay. Desde fuera hay bastante desconocimiento de cómo está organizado el sector deportivo. Muchas personas de fuera creen que las federaciones son, por ejemplo, entidades públicas, ¿no? Desde fuera no se sabe que las entidades públicas tienen presupuestos para el deporte, que es una obligación, que hay una ley del deporte, ¿no? Que hay, digamos que el deporte es reconocido como un derecho, ¿no? Entonces, creo que una gran diferencia es que sitúa a los alumnos en el contexto del deporte peruano. ¿Qué organizaciones lideran, regulan el deporte? ¿Qué rol tienen los gestores ahí? ¿Qué impacto podrían tener, ¿no? Entonces, a veces, desde fuera, hay profesionales con buenas herramientas, pero sin un conocimiento del sector, los proyectos a veces no van a tener el impacto que ellos esperarían, y conocer el sector les va a tomar tiempo, ¿no? Lo que hacemos ahí es acortarles el tiempo. Imagínate, vienes a otro sector y comienzas un negocio en el deporte, te va a tomar tiempo, debí asociarme con esta federación que tiene este objetivo y podría llevar mis productos, ¿no? Te vas a dar cuenta cuando ya pasó 1, 2 años y perdiste tiempo y dinero, ¿no? Y el que está viendo y escuchando el podcast, tú como coordinador de esta área de gestión deportiva, PUC, ¿cómo está más o menos establecido el calendario? O sea, para el que quiere llevar la diplomatura, el programa de especialización en marketing deportivo y patrocinio deportivo, tiene en mente potenciar su academia o quiere hacer deportivos. ¿Cómo está? A grandes rasgos, porque las fechas pueden cambiar, ¿no? Y este podcast lo puedes estar viendo hoy o lo pueden ver de acá a un mes. Mira, con la experiencia hemos establecido un calendario anual de nuestra oferta deportiva. El programa de la diplomatura, como bien mencionaba, te da ese insight, ese conocimiento del sector deportivo en el país, que también a veces hay personas que optan por programas afuera que te da esa visión global, pero aterrizarlo en el país, saber dónde entrar, tocar las puertas, es una de las cosas que te da la diplomatura. Y después se complementa con las herramientas de gestión, marketing, finanzas, y los alumnos presentan un proyecto final, ¿no? Que también los acerca a juntar su pasión, su inquietud por algún problema y buscar una solución que esperamos que después puedan llevar a la realidad. La diplomatura se dicta todos los años aproximadamente de abril a diciembre, para quienes quieran tener ese ciclo académico de todo el año, con un programa completo. Después el que está también calendarizado es nuestro programa de gestión de academias deportivas, que comienza en septiembre y acaba en diciembre, porque el objetivo es que los alumnos terminen en diciembre con el plan de su academia deportiva y lo puedan implementar desde diciembre al verano siguiente, que es la época donde hay más demanda de actividades deportivas por parte de los chicos. Y después tenemos el programa de marketing que se dicta en mayo o en septiembre, dependiendo del año, ¿no? Gestión de eventos también, que se dicta en febrero. Claro. La oferta es variada y creo que has apuntado bien, porque es lo que necesita el mercado. Hay un momento del año donde las academias son muy fuertes, en el verano. Luego el interés
por la comercialización de las propiedades deportivas, está el que quiere llevar la diplomatura y hacer una formación, digamos, más profunda acerca de la gestión deportiva y el tema de marketing y patrocinio deportivo, que es una tendencia a nivel mundial y para cualquier proyecto deportivo es necesario comercializarlo. Jesús, ¿y cuál puede ser, crees, los siguientes pasos para gestión deportiva? Muy buena idea esto de poder hacer contenido. Creo que estamos en la era del contenido y esta es una oportunidad de poder compartir este valor y que puedas tú charlar. En este caso estamos cambiando de roles porque queremos conocerte a ti también, pero conocer a los profesores, conocer a los protagonistas de la industria. O sea, lo que hace Gestión Deportiva PUC, que además crea mucho contenido en redes sociales, ¿no? Es contribuir a la industria desde no solo la formación, sino también desde el contenido. Sí, mira, a modo de planes y objetivos, Gestión Deportiva no es solo los programas académicos, tenemos 3 líneas de acción. Una línea es la formación, en cual está adscrita toda nuestra oferta formativa. Nuestra segunda línea de trabajo es la investigación. Tenemos que todavía repotenciarla, de contribuir al sector deportivo con investigación, información que sea relevante. Lo hicimos en su momento con boletines, con reportes anuales, espero que lo volvamos a hacer. Y la tercera línea de acción es la línea de colaboración, que tiene como objetivo la colaboración con entidades del sector deportivo, ¿no? En colaboración con la universidad, desarrollar proyectos en conjuntos que les sirvan ya sea de investigación, de proyectos de acción. Asimismo, los alumnos de nuestros programas tienen pasantías en organizaciones deportivas, donde pueden ellos conocer de cerca y tener roles en estas organizaciones, ¿no? Entonces, que les sirven ambas vías, ¿no? El alumno, que a veces viene desde fuera, conoce el sector deportivo del día a día de las organizaciones deportivas con sus retos y dificultades. Una cosa es hablar en el salón del sector deportivo, y otra cosa es ir todos los días a una federación y ver cómo se administra y los problemas que tiene y los potenciales oportunidades y soluciones. Entonces, el alumno, por un lado, tiene esa experiencia práctica y por el otro, la organización recibe una persona que tiene influencia, ¿no? O sea, tiene una influencia, va a aportar también a su organización. Así que es una relación de ganar-ganar y que se ha venido ejecutando ya desde hace unos años con algunas organizaciones deportivas, ¿no? Serían nuestros 3 pilares de acción. Lo que veo mucho de los alumnos, LinkedIn, por ejemplo, o sea, el orgullo de presentar su certificado, de haber llevado un curso, un programa de especialización o una diplomatura en la Católica. Claro, el sello de la universidad es bastante importante. Como exalumno y como trabajador ahora, pues la universidad representa mucho en el país, tiene una contribución al país, tiene un prestigio que toca cuidarlos de nosotros en los procesos, en el dictado de las clases, ¿no? Y que después de culminar, porque nuestros programas son de una exigencia superior, mediana, alta, ¿no? Los chicos salen al final con la lengua afuera, los alumnos terminan... Y no, ver la exposición, he tenido la oportunidad de ser el jurado cada vez que más invitado para los trabajos finales de la diplomatura y la verdad, el rigor que tienen de la investigación en los trabajos y las presentaciones no tienen, te aseguro, nada que envidiarle a ninguna maestría a nivel mundial. O sea, por lo que yo he visto con compañeros míos, cuando he tenido que llevar un máster internacional, tú también, o sea, un nivel muy alto. Sí, y es un poco lo que siempre tenemos en la universidad, ¿no? Este nivel de exigencia para con nosotros y para con los alumnos, ¿no? Entonces, se les exige, pero creo que el resultado es bueno. Claro. Y después los que están en el sector deportivo pueden reafirmarlo, ¿no? Interesante, Jesús. Sí, te comentaba hablando del sector deportivo, que esto era un punto importante que me preguntan con respecto a qué es trabajar en el sector deportivo, claro, ¿no? O sea, porque hay muchas personas, alumnos que llevan a diplomatura, otros programas que
así como yo en su momento, veníamos a otro sector y quieren trabajar en el sector Claro, voy a deportivo. trabajar en Alianza, voy a trabajar en la U, claro. Esas oportunidades existen, pero son pocas. Es mucho más amplio el mercado. Es mucho más amplio. A veces nos quedamos con lo más visible. Cuando no tienes el conocimiento del sector, te quedas con lo que podrías ver en la televisión, ¿no? Los clubes de primera, por ahí las marcas, ¿no? Pero el deporte es más, ¿no? Hay más oportunidades en el sector, en los diferentes deportes, ¿no? Y lo que siempre, o cuando me preguntan, les respondo a las personas es que uno, cuando trabajas en deporte, desde el lado de la gestión tienes que estar dispuesto a hacer de todo. Tienes que ser un gestor, digamos, polifacético, ¿no? Porque cuando en otros sectores la gestión se empieza a especializar. Entonces te vuelves de marketing, de estrategia, Claro. de un canal, ya te vuelves súper especialista y solo realizas una labor, a veces hasta una labor gerencial. En el deporte, las organizaciones no son tan grandes y no hay tantos recursos. Entonces te toca trabajar con los recursos que tienes, ¿no? Entonces implica que una vez vas a hacer el de marketing con la administración. Y te podría decir también, Jesús, también mucha informalidad también. Es algo que tenemos que creo que desde lo académico contribuimos para que eso mejore, ¿no? Es algo que en el deporte, y te digo en el fútbol, uno podría imaginarse instituciones que mucha gente las admira, pero que todavía no son los formales que deberían ser, a pesar de los ingresos que tienen. Sí, la informalidad es una de las características del sector deportivo, ¿no? Hay muchas entidades que no se manejan bajo procesos formales, que tienen problemas de, te diría, hasta transparencia, de orden, ¿no? Y en la gestión deportiva toca lidiar con eso, ir cambiando ese contexto de a poco, ¿no? A veces cuando uno viene de un sistema más estructurado, de una empresa más grande o corporación, puede chocar al principio, ¿no? Estás acostumbrado a procesos, a condiciones laborales, Claro. hasta la forma del trato, ¿no? En cambio, en este sector, pucha, a veces es otra la forma, Claro, ¿no? no todos trabajan en Adidas y Nike, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Y Adidas y Nike son dos nada más, y el sector deportivo es mucho más grande, ¿no? Y hay diferentes entidades, ¿no? En las que puedes impactar, pero tienes que saber Como una federación, por ejemplo, ¿no? Que tiene, que más allá de que tiene una subvención del Estado, eh, tiene temas de recursos también que no les permiten avanzar como ellos quisiesen. Sí, mira, en los estudios de justo de los trabajos y todo, en el país hay un poco más de 80 federaciones y la gran mayoría subsiste las subvenciones del IPD, ¿no? El Claro. 95, 85% de sus ingresos es la subvención del IPD, ¿no? No Pero que está destinada al entrenamiento y a la organización competición. de competición. O sea, la otra vez me enteraba, no podemos contratar una agencia de social media. O sea, ¿por qué las federaciones tienen este error? No, muchas no trabajan en social media cuando tienen tanto para hacer contenido. No, lo que pasa es que no podemos contratar a una agencia. Lo que tenemos que hacer es conseguir un fondo privado como un patrocinio para que recién podamos contratar una agencia. Sí, la subvención del IPD es exclusiva para entrenamientos del alto rendimiento y participación Claro. o organización de eventos deportivos de competición, ¿no? Entonces, ¿Debería cambiar eso? yo creo que sí, Uh-huh. porque debería haber un sistema. El sistema actual subvenciona solo las participaciones, Claro. pero no es que sea un sistema que premie o que impulse el buen gobierno de las federaciones, Claro. ¿no? O sea, hay otros modelos de subvención que toman puntos, ¿no? De gobernabilidad, del personal, etcétera, para asignar fondos, ¿no? Y ahora los recursos son otros. O sea, los recursos que tenía el IPD y que tenía las federaciones antes del Lima 2019 a después del Lima 2019 por la preparación de los deportistas y demás son otros, ¿no? Hubo un pico. Para Claro, ¿no? la participación en Lima 2019 hubo un aumento y me parece que ahora se ha ¿Y tú crees que se estancado. aprovechan bien? ¿Tú crees que qué nos falta para realmente
tener mayor cantidad de medallas en las competencias, destacar en los deportes colectivos, porque parece que el Perú solo en los deportes individuales, a pesar de que el vóley, claro, y el fútbol ya sabemos cómo estamos, ¿qué necesitamos para poder crecer en ese aspecto, en la parte competitiva? Creo que es una respuesta bastante... De la gestión, ¿no? Sí, bien... que interrelaciona varios puntos, ¿no? Ya. Porque tú hablas de los logros deportivos del alto Claro. rendimiento, ¿no? Pero Claro. eso tampoco no es el único objetivo que Claro. de mi punto de vista debería perseguir una federación, ¿no? Debería estar la promoción de su deporte, Claro. la práctica deportiva, ¿no? O sea, debería ser un poco más completo. Pero cuando se asignan los recursos, están viendo cuáles son las federaciones que más medallas pueden traer. O mayores posibilidades de medallas tendrían. Sí, y eso sería con tu objetivo, ¿no? Y los problemas ahí creo que se combinan algunos. Uno es la gobernabilidad, la naturaleza de las federaciones, el aspecto político. A veces entra una directiva que tiene problemas con la anterior, entonces cortan todo un proceso. Muchas tienen problemas en el sentido de manejo de cuentas, transparencia, ¿no? Entonces hay Mucho ego también. Mucho ego. ¿No? Sí. Eso impide también las visiones a largo plazo. O sea, las directivas a veces quieren cumplir en su mandato, pero no hay una visión de 5 o 10 años de cómo van a desarrollar su deporte, porque bueno, que lo hagan los que vengan, ¿no? Entonces es por un punto es ese. Otro, los planes, ¿no? O sea, pues este plan a largo plazo tendría que ser económico, de gobernabilidad, deportivo, ¿no? De desarrollo del deporte, etcétera, ¿no? Entonces, más la política nacional que tenemos en el país con respecto al deporte, más falta de infraestructura, ¿no? O sea, es un problema que interrelaciona varios aspectos, ¿no? Entonces, Jesús, y esa es la parte, tu lado, digamos, trabajando en lo académico, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se están haciendo estos podcasts también, pero tú tienes tu lado emprendedor, porque además tienes Cablum, que es de gestión de academias. Cuéntanos un poco cómo nació ese proyecto, porque sé que han estado en varios proyectos muy importantes y tienen varios proyectos futuros, o sea, la concepción de una empresa que pueda gestionar academias. Sí, yo te cuento para entrar al lado emprendedor, porque no es un tema que me parece importante, que en su momento espero desarrollaremos también un programa de formación de emprendimiento en el deporte. Qué ¿no? bueno, ¿eh? ¿Verdad? Claro que la diplomatura termina siendo, pero es parte del trabajo final, otra cosa es dedicar todo el curso a eso, ¿no? Sí, y mira, justo usabas el término de incubadora, Ya. pero desde mi punto de vista, el deporte, al menos como lo tenemos en el país, tira hacia los emprendimientos más tradicionales, ¿no? O sea, de repente el modelo de startup de negocio podría, pero no creo que sea el masivo para un sector como el nuestro en el deporte, ¿no? Yo creería que emprendimientos de vías más tradicionales hay más opciones y hay más gente tratando de hacer esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sector deportivo creo que tiene, como te digo, muchas necesidades, no hay tantas organizaciones grandes y hay gente con talento que podría proponer soluciones en el mercado a modo de emprendimientos, ¿no? Entonces es algo interesante. Iba a esto porque yo comencé a emprender ya de viejo, ¿no? Esta es mi segunda empresa, ¿no? La primera comencé en el 2020, mira, en pandemia, yo tendría 30 años más o menos, ¿no? Joven. Claro, joven, pero viejo en el sentido de que me hubiera gustado tener un chivo emprendedor desde antes, ¿no? Y Ahora todo que tiene su momento, todo ¿ah? es su momento, porque me costó, o sea, Claro, la porque primera vez te cuesta mucho. cuesta más. de que Y tienes miedo de que si fracasas y yo solo y cómo voy a hacer para pagar las cuentas y si no tengo clientes, o sea, mejor me voy por el lado seguro, me contrata una empresa, les doy mis servicios y el riesgo es de ellos. Acá el riesgo es tuyo. Exacto, ¿no? Entonces, yo a la par, mira, el 2019 venía de haber estudiado y había identificado que había una necesidad de formación en los entrenadores, ¿no? Entrenadores deportivos.
Hicimos unos proyectos en la Universidad Católica en su momento que fueron bien, pero a raíz de la pandemia quebraron o se interrumpieron. Y en el 2020 digo, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo no lo hago yo? ¿No? Y comencé con una plataforma virtual de formación para entrenadores, ¿no? Como te digo, con esas dudas... Es un mercado grande, ¿no? De entrenador era... Sí, ya lo vemos en la formación, es uno de nicho, ¿no? Es nicho, pero a lo que voy es... Yo el verano vas a cualquier cancha de pasto sintético en el verano y están las academias de clubes internacionales, algunas franquicias oficiales, otras no tanto, y ves academias de exfutbolistas y como que el mercado, Hay un mercado. En verano se vuelve bastante interesante y necesitan formación. Sí, es más, en esa época, en el 2019, Están los demás deportes. más o menos había ahí mencionado que en el país, en el Perú, deberían haber habido, te hablo del 2019, unos 15.000 entrenadores, ¿no? Perdón, 15.000 personas entrenando de fútbol. No entrenadores porque no habían estudiado, algunos no, algunos sí, pero digamos que personas entrenando, enseñando fútbol eran unas 15.000, ¿no? Mucho. Entonces ahí había un cierto mercado, ¿no? Claro. Y no había ofertas de formación. Ahora ha mejorado la oferta de formación con la federación, pero en ese momento la oferta de formación era bastante baja, ¿no? Entonces, y ahí te decía que los 30 me costó lanzarme, ¿no? Me lancé con miedo en el sentido de probar, de que si, como dices, va a ir bien, hasta aprender el proceso de constituir una empresa, qué tipo de empresa constituir, socios, no socios, claro. cómo esta era una empresa digital, qué proveedor voy a utilizar para que me desarrolle, que eso es súper importante, ¿no? Porque al final se vuelve un partner tuyo. Encontré uno bueno que me desarrolló una buena web y aula virtual. Claro. Aprendí también de marketing digital porque como era una web, había que... Exacto, tienes que posicionarla en Google, tienes que dominar publicidad en Meta, para Instagram, para Facebook. Hay mucho marketing. Mucho marketing, tienes que optimizar tu inversión también, ¿no? Porque una inversión se te puede no tener las conversiones que deseas, ¿no? Sí, entonces... Y el aparte, presupuesto es finito para un emprendedor. Es finito y son dos etapas, ¿no? La primera es poner la pauta para atraer a la persona interesada que llegue a tu landing, a tu web. Y de ahí viene la segunda etapa, que es que tu landing sea lo suficientemente atractiva. Claro, para captar eso. Para que la persona termine pagando. O sea, atractiva y, entre comillas, tener la información, más esté planteada de una forma que la persona tenga toda la información. Va a decir en ese momento. Y que tenga esos famosos call to action para que apriete el botón, tarjeta, en su momento poníamos ya opciones para que pueda pagar. Y en la medida que tú no tengas que intervenir, es mejor. O sea, que la misma web esté diseñada para que la persona... Genial. Entonces ahí aprendí algo de marketing digital y después de un año ya decidí cerrar la empresa, ¿no? Porque evaluando era un mercado, puede parecer mucho, pero era de nicho, ¿no? De nicho y aprendimos de marketing digital. Se aprende, ¿no? Esa es parte del emprendedor, ¿no? Sí, vendimos en Sudamérica, empezamos a hacer cursos vendíamos porque ya los teníamos empaquetados en Chile, en Colombia, Paraguay. Nos dimos cuenta que había países que pagaban mejor que otros, qué sé yo. Pero como era un negocio muy, muy de nicho... De fútbol, sí. Sí, exacto, Mauta Fútbol. Y decidí cerrar la empresa, ¿no? Cerrar el proyecto, ¿no? En el interín, en esa época, el proyecto especial Legados, habían terminado los Juegos Panamericanos y el proyecto especial Legados estaba buscando el mantenimiento de las sedes y la realización de actividades paralelas, ¿no? O sea, así que 2021 comienzo con la empresa a organizar talleres deportivos en una de las sedes de Legado en Videna, ¿no? Eso fue en el 2021, comenzamos haciendo talleres de psicomotricidad y después talleres de futsal y del 2022 con programas vacacionales, ¿no? Programas vacacionales en los cuales los niños podían tener la posibilidad de ir a la instalación
y estar toda la mañana en la instalación. Buenas instalaciones, además, las que Instalaciones A1, haciendo actividades deportivas de 8:30 de la mañana a la 1, ¿no? Entonces, los chicos hacían 4 actividades deportivas de diferente corte, claro, todo el verano, ¿no? Entonces, desde eso fue en el 2023. El padre o la madre que tiene que irse a trabajar, y qué mejor que el chico esté desarrollando una actividad deportiva y aprendiendo en una instalación de primer nivel. En una instalación de primer nivel, con diferentes actividades, Claro. hacían natación, softball, tenis de mesa, futsal. Pasan increíble. Incluimos actividades de desarrollos también sociales, artísticas, música, teatro, inglés, ¿no? Porque la idea era ofrecerle una formación integral a los chicos, Bien recreativa, pensado, ¿no? claro. Recreativa. Como bien mencionas, le solucionábamos un problema al padre en el sentido de que los chicos en verano no tienen que hacer, ¿no? Entonces muchos padres se preocupan de que el chico esté en la casa. Claro. Y ahora al menos antes, el chico se quedaba en la casa, pero salía a jugar al parque, Claro. se recreaba, socializaba, había un cierto desarrollo personal. Pero desde hace varios años hay una preocupación creciente de los padres porque los chicos estén en casa con aparatos tecnológicos que pues no les permite desarrollarse o se desarrollan de otra forma, ¿no? Hay una preocupación latente de los padres por eso. Entonces, le resolvíamos esa preocupación de tener a sus hijos ocupados, haciendo algo divertido, en un ambiente seguro, al cuidado de los profesionales y aparte de que descubrían nuevos deportes, porque suele pasar también que la educación física en nuestro país es bastante cerrada, muchos colegios los mandan a jugar fútbol y nada más. Entonces hay otros deportes, hay chicos que tienen habilidades para otras cosas o que se interesaban tenemos chicos que se interesaban por jugar softball, ¿no? Porque tienen... Y te digo, Jesús, que yo recuerdo porque mi madre siempre me matriculaba en el verano, y la primera vez yo no quería ir, pues yo quería quedarme en casa jugando con mis amigos en el barrio fútbol, pero una vez que ya... Mira, hasta esgrima, y me acuerdo que hice un verano en el colegio. O sea, lo disfrutas porque los niños aprenden nuevos deportes, hacen nuevos amigos. Recuerdo que yo llegaba a mi casa ya un poco para almorzar o cansado, listo, ya pasaba el día mucho más feliz a quedarse en la casa. El día de hoy me imagino pegado a internet, en el chat o jugando videojuegos. Está bien, no hacerlo, no que todo tu verano sea eso. Mira, como tú bien sabes, por los eSports es interesante porque el poder de socialización de los chicos ha crecido exponencialmente porque se comunican con gente de todo el mundo, claro, ¿no? Pero no tienen ese componente de contacto humano, ¿no? Que no hay que perderlo. Exacto, no hay que perderlo, ¿no? Entonces, un beneficio era que los chicos hacían grupos porque estaban separados por edades, vivían alrededor de 8 grupos por edades, o sea, están muy similares en edad, y hacían grupos y conectaban de forma diferente y estaban toda la mañana, tomaban refrigerio juntos, cuando era cumpleaños de alguno de los chicos, traían un compartir, qué sé yo. ¿Qué era el diferencial? Porque otro problema que tienen los padres a veces en el verano es, ok, lo vamos a inscribir en academias, pero llevar al niño a la academia de una, después llevar la otra, entonces le genera un problema logístico al padre diferente, ¿no? Que se lo solucionamos a nosotros porque llegaban en la mañana y lo recogían a la 1. Y 2, que los chicos conectan diferente porque si está en una academia está 1 hora, 45 minutos en su clase y se va. En cambio acá al estar toda la mañana, los chicos llegaban a pasar como el colegio toda la mañana y la conexión o la relación entre ellos era diferente, ¿no? O sea, por decirlo, conocían más, ¿no? Y eso podríamos entrar en la parte de gestión de academias. Cuando hice ya la evaluación y todo, una de los beneficios identificados eran el aspecto social, y desde las tutoras cuidábamos
de que se desarrollen esas habilidades en los chicos. Desde el día 1, que eso ya lo podemos ver, pero parte de nuestra propuesta era que los chicos desarrollen esas habilidades, ¿no? Que se conozcan, que se respeten, que hayan parámetros de convivencia, ¿no? Que eso no te lo da que tu padre te lleve y que te recoja al salir de una clase, ¿no? Entonces, también tenía ese beneficio de conectar mejor entre ellos, ¿no? ¿Qué hace una buena academia? O sea, ¿por qué una academia es distinta a otra? ¿Qué es lo que le da prestigio? ¿Qué es lo que hace que además el propio alumno se siente identificado y ya tenga cierta lealtad hacia esa academia y el siguiente año no se cambia, sino que quiere estar nuevamente ahí? Sí, mira, no es solamente el nombre. Claro, O sea, no es solo el nombre. Y mira, complementando, cuando volví la primera vez de España, que había estudiado para entrenador, estuve dirigiendo algunos camps y academias, ¿no? Deportivas, ¿no? Entonces de ahí ya venía con la experiencia de las academias y todo. Lo primero que podría comentarte es que las academias deportivas mayormente están dirigidos por entrenadores de sus deportes, ¿no? Ya sean academias de fútbol, básquetbol y natación, ¿no? Entonces, lo primero que te podría decir es que si tu academia va a ser una empresa, tiene que partir desde una visión de negocio, ¿no? Es una empresa, es un negocio. Okay, partimos que es un negocio por el cual vamos a ofrecer un servicio. Claro. La calidad del servicio va a ser lo que nos va a llevar a poder cobrarle a nuestros clientes y lo que eventualmente podría no generarnos algún recurso económico al final. Pero partimos de que es un negocio. Toca que algunos entrenadores no lo tienen muy claro. Entonces ahí es donde desvían la atención. Si tú tienes claro que es un negocio y lo vamos a manejar como una empresa, el chip cambia, ¿no? 2, es una empresa de servicio en el sector educativo, ¿no? Eso hay que también tenerlo claro. Servicio implica que no estamos vendiendo un producto físico, que no es servicio, es persona a persona, ¿no? Y cuando hablamos de servicio, pues la base en el servicio es la gente, que es quien entrega el servicio. Entonces, paso 2, identificar que tu negocio es de gente, ¿no? Y que parte de identificar, adicionar a tu equipo al mejor talento disponible que tengas. Y cuando ya es parte de tu equipo, hacerle seguimiento, entrenarlo para que el servicio sea prestado en las mejores condiciones, ¿no? En las condiciones que el cliente pueda valorar. Que es algo que ¿Cómo está el nivel de los entrenadores que hay acá en diversos deportes? ¿Cómo lo valoras tú? Yo creo que el nivel de entrenadores es medianamente bueno. Sí. De entrenadores es bueno. Lo que falta... ¿Muchos que trabajan en colegios también? En colegios hay muy buenos profesores de educación física. Hay una brecha todavía por mejorar de formación en educación deportiva, pero yo creo que donde está la brecha son los administradores de las academias, que ellos son los que podrían, porque una buena academia forma a sus entrenadores, ¿no? Entonces, y hay que empoderar también a los entrenadores. Jesús, no sé, llega un entrenador pues, con el uso de una marca conocida, o sea, impacta hasta desde ese lado, ¿no? Sí, mira, y hablaba de que estamos en el negocio de servicio. La clase es el centro del servicio, creo que es lo fundamental, pero no es todo, ¿no? Entonces, el servicio que le otorgamos al niño y al padre es mucho más que la clase, ¿no? La clase implica, en su momento, lo vimos en el episodio con Silvio, la preparación de la clase, la metodología, la entrega pedagógica, que el chico aprenda, que tenga una experiencia positiva. Eso en campo, pero hay cosas que cubren esa parte de clase pedagógica, ¿no? Tú lo has mencionado desde lo visual, desde cómo está presentado el entrenador, el orden para presentar la clase, la puntualidad para comenzar, la comunicación con los padres, la información que yo le doy a los padres sobre las clases, ¿no? Entonces, la instalación, el lugar, ¿no? Entonces, no es solo el entrenador, ¿no? Pero te decía que una buena academia puedes tener un buen entrenador líder, 2, 3 entrenadores experimentados y tú
ir captando entrenadores que vas amoldando con los conocimientos que ya ellos puedan tener, pero los vas alineando a tu forma de trabajar en los parámetros de trabajo que tú puedas imponer, ¿no? Por eso creo que donde está la brecha es los gestores deportivos que empiecen a generar academias de calidad que van a exigir mejores entrenadores que tú mismo lo vas a formar y se va a generar un círculo un virtuoso. exjugador de fútbol simplemente por haber sido futbolista profesional o juega en la selección peruana y lanza su academia de la noche a la mañana, el nombre no es lo único que vale, ¿no? Por lo que dices es todo alrededor y lógico, la gestión que hay detrás que haga aprovechar ese nombre, porque muchos han lanzado las academias, les duró un verano nada más. Sí, a veces suele pasar que algunos deportistas de renombre ponen el nombre y lo administran otras personas que podrían administrarlo bien y a lo mejor hacer una muy buena academia, a veces no lo hacen y no funciona, ¿no? En cuanto a la gestión de academias, creo que hay, ya hablando, dos roles importantes, que es la gestión empresarial, llamémosla, de la academia, y la gestión o la dirección deportiva, ¿no? Haciendo un símil, el director o coordinador deportivo de una academia es como el director del colegio, ¿no? Se encarga de que el plan, bueno, en su momento lo vimos con Silvio, el plan metodológico, tu propuesta educativa esté plasmada, la currícula deportiva esté plasmada, se cumpla, que los entrenadores estén alineados, capacitados, darles el conocimiento a los padres de en qué servicio les está dando, etc. Entonces esa es la parte, llamémosle, de dirección deportiva, ¿no? Y después está gestión deportiva, que es marketing, operaciones, que no sé, tener el campo para entrenar, las condiciones, los materiales, procesos, protocolos, que es muy importante. En su momento hablar de protocolos de atención, protocolos de accidentes, protocolos de atención a los padres, operaciones y, claro, la parte financiera, ¿no? Tiene que estar ordenado para que la empresa pueda subsistir, ¿no? Lo peor que puede pasar es tener muchos clientes y perder dinero, ¿no? Uno a veces, cuando no hay control económico o no tiene las bases financieras, económicas, empiezas a ver que vendes más, hay más clientes y al fin de mes no hay dinero, ¿no? Porque ha habido un desorden por ahí donde por algún lugar se te ha fugado el dinero, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un correcto orden financiero, que es lo que te decía, de este chip de empresa, chip de tenerlo todo organizado, ¿no? En procesos y coordinado. Por ejemplo, me llama mucho la atención porque están las grandes academias, ¿no? O que hicieron ellos, ¿no? Está la academia, sigo mucho las de tenis, ¿no? La de Nick Bollettieri en Estados Unidos, la de Rafael Nadal en España. Entonces, ¿qué hicieron estas academias para ser tan globales? Porque ahí no solo es el nombre, sino cuántos tenistas ATP que han sido grandes hubiesen lanzado su academia. Mira, buena pregunta, porque sí hay un negocio de academias internacional de franquicias. Claro. Está la misma academia del Barça en otros países. Claro. Nadal tiene su... Estuvo muy fuerte en el Perú en su momento. Nadal tuvo su academia. Hay academias en varios lugares. Hacen camps, además. Eso funciona bastante bien. En Estados Unidos funciona bastante, con una comunidad latina. Hay muchas empresas, y por ejemplo, empresas españolas que hacen camps en Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Por qué funciona? Uno, porque es una empresa que se opera profesionalmente con todos los parámetros, tienen su reglamento, puedes hacer esto, ¿no? La pelota tiene que estar inflada a 3.8, no, 3.7 no sirve, la banderola, el entrenador, todos estos procesos, ¿no? Y funciona internacional, no funciona en el Perú, ¿sabes por qué? Por las economías. O sea, nuestra economía en Sudamérica no funciona mucho porque los fees son bien altos. O sea, que te den que tú tengas la franquicia de una academia internacional tiene un fee general que es alto, ¿no? Claro, que finalmente te pone en una situación económica complicada si no logras ser un éxito de alumnos, ¿no? De alumnos, y que trasladar esos fees, porque esto es eso fee lo vas a diluir entre tu precio de matrícula. Entonces, si tú el fee más los requerimientos que hacen estas franquicias de indumentaria, todo eso son cosas que mejoran el servicio
pero a la vez que puede ser una inversión el a costo, futuro si funciona bien. ¿no? Te suben el costo, entonces al final todas estas franquicias no están en Sudamérica principalmente porque los costos, o sea, trasladarlo a matrícula están muy por el promedio, Claro. pero estas franquicias internacionalmente sí funcionan porque los fees para otras economías no son tan altos. Por ejemplo, ¿no? 40.000 euros para Perú, por ejemplo, es un montón, mientras que Japón no es tanto, ¿no? Japón, el yen, que tiene muy buen tipo de cambio, más que el nivel el costo de vida en Japón es alto, entonces 40.000 les puede saber como, no sé, 10.000 yen. Entonces, digamos que Asia, algunas economías de Asia y Estados Unidos sí te soportan estos modelos de negocio porque sus economías y su costo de vida y su moneda te lo permite, ¿no? Pero el aprendizaje ahí es cómo ellos organizan las academias, ¿no? Cómo tienen todo parametrado, ¿no? Que creo que es un aprendizaje que se puede llevar a los organizadores o administradores de academias, ¿no? Y me parece interesante porque lo hemos hecho antes también, Jesús, juntos en Gestión Deportiva Book. Lo hemos hecho, por ejemplo, con el programa de Digital Sports Management. Cuando yo te conté del programa, o sea, te llevé una idea, la veía en el campo profesional y decía, esto puede ser una gran oportunidad de mercado, como lo fue. Tuvimos ediciones que estuvo llena el programa, y tú, viendo esta oportunidad, además se ha lanzado, ¿no? En Gestión Deportiva, se ha lanzado el programa en academias deportivas. ¿Cómo nació un poco la idea? ¿Viste esta oportunidad de que existía necesidad de formación? Sí, desde ya varios años de yo encargándome de la parte deportiva de algunas academias, y lo que veía en el día a día, pues veía que había muchas academias y que falta muchas capacidades de gestión en esas academias, ¿no? Son muy pocas las academias que tienen los procesos o que se gestionan como empresas, ¿no? Yo me imagino que ya hay softwares únicamente para academias. También, sí, es una parte, ¿no? De todo, porque en realidad es un software que te ayuda, pero necesitas la gente para operar la academia y el software, ¿no? Entonces, hay un gran número de academias en el país. Hay, creo, muchas personas interesadas en mejorar la gestión de su academia, ¿no? Por eso que decidimos iniciar el programa de gestión de academias deportivas, a modo de darle herramientas a las personas para que puedan gestionar mejor sus academias. Creo que también a partir de las promociones que vamos teniendo, tuvimos la primera promoción el año pasado y ahora este año vamos a tener otra, de ir un poco poniendo algunos estándares, ¿no? A los alumnos de cómo gestionar su academia, ¿no? Yo creo que si todas las academias tuviéramos los estándares mínimos de gestión, el nivel general sería muy bueno, la oferta sería bastante buena, ¿no? Entonces, poco a poco vamos contribuyendo para que las personas que llevan el curso vean su academia como un negocio, ¿no? Todas las áreas. Comenzamos desde estrategia, que es importante de pensar la estrategia de tu empresa, de tu academia, ¿no? Que lo más importante, creo que ya lo vemos en el curso, está parametrado la propuesta de la academia, pero cómo vas a hacer diferente tu academia considerando dónde estás ubicado, ¿no? Las academias son un negocio geográfico. No es como el digital, que te va a comprar cualquier parte de Lima o del Perú o del mundo, ¿no? Y no es algo que te quede cerca. La academia es un negocio geográfico. Y lo vimos en el estudio, más la experiencia con mi empresa. ¿Que puedas llegar hasta caminando? Lo ideal, mira, yo tengo así medio por encuestas a padres, más un alumno que hizo en la última diplomatura hicieron unas encuestas. Más o menos los padres están dispuestos a trasladarse entre 20 minutos y media hora para llevar a un chico a una academia recreativa, ¿no? Entonces, digamos que tú, teniendo ese insight, ¿no? Vamos a hablar de esa información valiosa. Entonces, tu mercado es 20 minutos o media hora a la redonda en transporte, vamos a llamarlo privado, ¿ya? Si es que no un taxi o así. Ese es tu ámbito de acción, ¿no? Tú no estás
buscando mercado en otros distritos, no, es donde está tu Mm. instalación. Yo cuando abras otra sede será por ahí, Claro. pero digamos que esa es tu zona de acción. Entonces, ¿cómo vas a diferenciarte? Tienes que, en la estrategia está, ¿qué me va a hacer a mí diferente, ¿no? Más Mm. aún en un mercado en el que, por hablar de academias de fútbol, en un campo de fútbol 11 ahí veo 2, 3 academias conviviendo en el mismo horario, ¿no? En el Entonces, mismo horario y claro, cambia el color camiseta. hasta se pueden canibalizar de alguna manera. Con la camiseta un color y la otra, entonces a veces voy y veo que no hay diferencia alguna, ¿no? O sea, lo único que cambia es el color de la camiseta, pero veo el entrenamiento muy parecido, tienen una caseta un poco desorganizada que hay alguien que te atiende, Claro. veo en ese caso una poca diferenciación y creo que ahí hay una oportunidad para quien haga las cosas diferentes, ¿no? Y creo que es también, o sea, una gestión de patrocinios en una academia, buscar buenos proveedores para el equipamiento deportivo, para los artículos deportivos, ¿no? Si tienes que comprar pelotas, conos y todo lo que se necesita. En ese sentido también, como en cualquier negocio, hay que tener buenos proveedores. Sí. O ya todo se importa, Sí. ahora directamente lo puedes hacer tú, no ni siquiera comprar un lugar. Sí, no, normalmente tener acceso a los implementos deportivos no es difícil, No. no requiere tanta inversión, pero donde tú bien mencionabas, Porque hay algunos que son cada vez más sofisticados, ¿no? sí, pero la gran mayoría no son muy caros, Ya. a menos que quieras hacer un deporte Ujú, particular claro. y de repente tu academia está centralizada en el alto rendimiento, entonces a lo mejor si necesitas una máquina en particular, pero... Recuerdo bien, no sé, en Amazon vi, ¿no? Que había que tapaba todo el arco y te dejaba unos agujeros para que puedan practicar tiros libres. O sea, hay nuevos implementos gadgets, que te permiten entrenar mejor, quizás. Ahí no son muy caros, pero volviendo a lo que mencionabas de marketing, o sea, la parte esa no es muy complicada, en la de marketing, interesante lo que mencionabas de patrocinio, la gran mayoría de academias por el alcance que tienen no son susceptibles de un patrocinio económico. Puede tener los Puede hidratantes tener de repente. un canje, ¿no? Pero el foco a nivel de estrategia es el ticketing o las matrículas. Ahí es donde Claro. tú tienes que poner, o sea, si, Todas tus manos ahí, sí. recordemos que las academias son negocios empezando, negocios más pequeños, entonces tu tiempo y los recursos son importantes, ¿no? Entonces yo destinaría mi foco a las matrículas más que a buscar un patrocinio, porque Claro. tú lo sabes por el curso que dictas y todo, que generar patrocinios cuesta en el sentido Porque es de una relación estratégica, ¿no? tiempo al vendedor, o sea, todo un esfuerzo, Es ¿no? una relación, no es una relación, no es de one shot, eso es un auspicio. Acá esto es estratégico a largo plazo porque las dos marcas quieren hacer una relación. Y cuesta conseguirlo, ¿no? Entonces, claro. poner a alguien que lo busque o tú mismo buscarlo Claro, sí. es escaso. Entonces, el foco es matrículas, el ticketing, es cómo atraemos a los clientes a nuestra academia, ¿no? Bueno, ayuda a tener una buena marca de equipamiento deportivo y si tienes unos hidratantes, o sea, le da valor definitivamente a la academia. Es todo, o sea, si quisiéramos verlo en un pequeño mapa, yo lo primero que hago como academia es llamar la atención de mi potencial cliente. Actualmente lo hacemos a través de anuncios en redes sociales, ¿no? Entonces, pongo la publicidad. En la publicidad te voy a prometer algo. Va a salir un reel con alguna promesa, ¿no? Tú puedes, dependiendo de tu academia, lo que quieras conseguir, la mejor academia tal, o la academia de alto rendimiento, o el marketing digital te va a hacer una promesa visual atractiva para que tú vayas a la academia. ¿He vendido la matrícula? No, todavía. He generado tu interés y he generado ese impulso para que tú me des un medio de contacto, que mayormente es tu número, tu WhatsApp, yo te escriba y te invite a que conozcas la academia. Cuando vienes a conocer la academia, ahí es donde entra toda la oferta de valor que tú le dices o no le dices y que el cliente va a percibir, ¿no? Entonces el cliente viene con una promesa en la cabeza, ¿no? Ah, mira, esta academia está interesante por esto, el profesor, el entrenador, mira, buenos materiales, la instalación se ve bien, qué sé yo.
cuando llega, ahí es donde la promesa se va a contrastar contra la realidad, ¿no? Hay algunos que te pueden hacer el reel increíble, llegan y el profe está con su teléfono y el niño está en otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando lo que tú mencionas, llega el padre y empieza mentalmente, como cualquier persona que va a ver el producto que desea, empieza a hacer los checks, ¿no? Llego, mira, el entrenador, hay 2, 3 entrenadores en el grupo, están uniformados, los chicos están uniformados, el lugar es apropiado, tiene estacionamiento, no tiene estacionamiento, fui al baño, no había agua, los chicos tienen... Que eso es muy importante, ¿no? Recuerdo una vez, estaba en una academia, por un tema particular que fui, y están siempre las madres ahí, ¿no? Entonces ellas son las que vigilan todo, y me dicen, yo justo le pregunté, ¿no? ¿Cómo sé si una academia es buena? ¿Cómo lo eligió? Me dijo, cada vez que voy a inscribir mi hijo en una academia, voy al baño. Quieren que si está limpio, si tiene todo... O sea, que no tiene nada que ver con el entrenamiento. Con la enseñanza, ¿Ah? exacto, con el lado del producto, pero es todos esos checks de detalles, ¿no? El baño... Estacionamiento... Si tiene lugar para que el padre pueda visualizar el entrenamiento. Hasta tomarse un café mientras... O tomarse porque un café. veo muchos padres que disfrutan además. O sea, ese momento de ver a su hijo que no está jugando en la reserva a punto de jugar en primera división. No, está en una academia aprendiendo a patear la pelota. Otro punto que mencionas, que volviendo a lo del wellness y todo esto, es que a raíz de la pandemia se han flexibilizado mucho los trabajos. Claro. Entonces ahora los padres tienen más posibilidades de acompañar. Antes estaban todo el día en la oficina. Exacto, estaban todo el día en la oficina y lo vemos en la empresa porque en el mismo verano a veces los padres se iban con la laptop y estaban viendo al hijo y después en una reunión y volvían o se tomaban el día, pedían. Entonces había más presencia de los padres en las clases de los chicos, ¿no? Claro. Por 2 razones. Una, porque los horarios y la flexibilidad y el teletrabajo se lo permiten. Y 2, porque este sentido de wellness, los padres quieren aprovechar para tener tiempo con sus hijos cuando son pequeños, porque pues crecen y ya hay otra dinámica, ¿no? Entonces se toman el tiempo ahora de al menos ir 1 vez, 2 veces, de estar presentes y bien en el sentido de que tengan las condiciones para que ellos puedan atender el entrenamiento. De repente a veces quieren hablar con el entrenador, cómo le va a mi hijo, etcétera, ¿no? Entonces es todo un paquete de cosas que tú le vas a otorgar a tu cliente, ¿no? Jesús, y te hago la pregunta. Uno en determinado momento de su carrera profesional toma una decisión y dices, yo apunto a este sector. Es ahí donde te interesa más. Has juntado la gestión deportiva con tu formación como entrenador, como que tiene lógica. ¿Quieres impulsar y desarrollar las academias deportivas en el Perú? Sí, ahí yo contento, a mí me encanta el campo, hacer actividades deportivas, yo mismo practico deporte, la gestión del campo y de este deportivo me interesa bastante y es ahí donde vamos a apuntar. Adicionalmente, desde que comenzamos la academia he identificado valor que tiene la educación integral deportiva para los chicos, ¿no? En la empresa vemos que llegan chicos el primer día muy tímidos, claro, y que se van el último día con seguridad, con amigos, hablando, por así decirlo, sueltos. O sea, se ve un desarrollo en ellos y que creo que la educación, que estoy hablando ya porque mencionaba que las academias deportivas estamos en el sector de educación, ¿no? Y el sector educativo tiene que abrirle el panorama siempre a los chicos, ¿no? O sea, mi sueño, sí, para decirlo, mi sueño es un lugar donde los chicos tengan las posibilidades de desarrollar diferentes habilidades, ¿no? En contraposición, a veces teníamos que los deportistas de que juega fútbol solo en su espacio de fútbol y está con los amigos del fútbol, etcétera, ¿no? Pero este chico a lo mejor también le interesa tocar la guitarra o a lo mejor le interesa la electrónica, me refiero a la, ¿no?, robótica, idiomas, ¿no? Entonces
Creo que la infancia o la niñez es una buena etapa para que los chicos tengan un amplio conocimiento de diferentes actividades, que no se encasillen en una, que puedan desarrollar diferentes habilidades, y todos tenemos diferentes intereses, ¿no? O sea, no podemos etiquetarnos solo en una, porque al final uno va conociendo cosas y se va interesando, y puedes al final desarrollar, puedes ser un deportista, pero ingeniero electrónico, o que te guste el arte, etc. Y otra cosa interesante es, creo muy valioso, que una persona que practique deporte se junte en otras esferas, ¿no? O sea, imagínate el deportista que, no sé, juega básquet, pero adicionalmente está en un taller de robótica. Claro. Los chicos son diferentes, los de música son diferentes. Esa diferencia enriquece siempre el grupo. O sea, eso en ambas vías. El deportista que va a tocar música, y los chicos de música que de repente no son los más deportivos, pero les interesa un poco lo que trae la otra persona, la forma en la que se relaciona, ¿no? Entonces, esa mezcla y esa amplitud de conocimiento es bastante relevante, ¿no? Dos, volviendo al tema de la gestión, que es muy importante para las personas que administran academias deportivas, que es el manejo de gente, ¿no? Lo abordamos también en el curso, pero ya lo vi para el segundo año de la academia de la empresa. Es que en los 2 primeros años era un equipo más reducido, y eran profesores, vamos a llamarlo de mi confianza, que yo ya conocía, que me conocían, ¿no? Entonces creo que para el segundo año éramos como 30, 40. Pero ya para este verano hemos sido un poco más de 80 personas, ¿no? Entonces ya 80 personas, ya no todos son los que el profe que conoces de que ya habías trabajado antes, ¿no? Empieza a crecer, vamos a llamar la esfera de personas, y no puedes controlar todo, o puedes tener ojos en todo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a delegar, la delegación, mandos intermedios, y donde es muy importante el training, ¿no? O sea, la selección de empezar a hacer la inducción y que esté identificados con los valores y la metodología. Sí, porque al principio tú tienes muy claro el perfil y tus valores, entonces tú puedes seleccionar más fácil a tus entrenadores, pero cuando ya tienes que seleccionar más y hay gente que tiene que seleccionar por ti, es donde tú tienes que tener la capacidad de transmitirle, mira, a mí me interesa, o en esta empresa los valores son ABC, la gente tiene que contar con estos valores más ser competente en su materia, ¿no? Tienes que tenerlo claro para que se empiecen a asimilar personas con ese perfil. Ya cuando empieza a crecer, no todos van a tener ese perfil en particular, hay que alinear al personal, a la gente, a su estructura, y capacitación es muy importante, porque son al fin y al cabo los que van a trasladar el servicio, a los que van a responder en situaciones, en diferentes situaciones. Entonces, ya para el segundo año, cuando yo creo, lo sentí más cuando pasamos de 40, de 40 a 80 más o menos, donde me di cuenta que el rol de capacitación era muy importante, ¿no? O sea que de mi tiempo había que dedicarle gran parte a programar, a organizar la capacitación del personal, ¿no? De trasladar eso. Eso es un poco para ir ya terminando, porque es un tema que estoy seguro muchos nos están preguntando, y la tecnología al día de hoy, ¿no? Porque tenemos GPS, chalecos GPS, he visto raquetas de tenis que ahora le incorporan un chip y bajan toda la data a una app. O sea, hoy es mucho más fácil evaluar los avances, ser una academia ya de alta competencia, por ejemplo. La tecnología está a disposición de todos los que finalmente forman parte de la academia, tanto profesores como alumnos. Sí, la tecnología ha ido desarrollándose en todos los sectores, en el sector deportivo. Se ha democratizado además, ¿no? Bastante. Hay una tecnología orientada al alto rendimiento,
que es los Claro, GPS, eso es más para, claro. el videograbación que te mide tal, los kilómetros, las calorías, hay ahorita mucha tecnología para eso, pero está más abocado al alto rendimiento, además es costosa, ¿no? Pero en lo que afecta a tecnología en las academias, Claro. creo que hay... Usan smartwatch, cosas así. Sí, la primera es tecnología para la gestión de la academia. Ya. Esa es un Software para la manejar gestión, Se ¿no? puede enviar newsletters, comunicaciones, SMS, ver si la asistencia, si han pagado o no han pagado, etcétera, ¿no? Esa creo que es una tecnología que ayuda bastante, desde la administración, asistencias, cobros, ¿no? Claro, un CRM, ¿no? Claro. Que cuando la academia empieza a agarrar volumen, se te escapa de las manos, ¿no? Claro. O sea, de repente 50, 100 matrículas mensuales lo podrías manejar un poco Excel, tú digamos. con tus herramientas, pero 300, 400 matrículas, imagínate si son varias Sí, sedes, te ¿no? puedes confundir tranquilamente. Sí. Entonces, tener un software de administración, puedes tener un software de administración general o un software de administración de centros Incluso ahora deportivos, es disponible, creo, en internet también, ¿no? O sea, no es que demos. no tiene que venir una empresa directamente, sino que está todo acceso. En su momento me ofrecieron uno de administración de academias de fútbol súper específico Claro. también. Entonces, ahí hay una solución cada vez más barata, no es tan caro como antes que te desarrollaban un software y tú ahora puedes encontrar uno por suscripción mensual que vale la pena en lo que te ahorra y en las eficiencias que te puede generar. Entonces ahí ayuda bastante, sobre todo te diría la parte administrativa interna, tus entrenadores, profesores, personal, todo eso, si te hace facturación, etc. Y otra tecnología y que es importante es la de información para tu relación con tus clientes, ¿no? Claro. O sea, una tecnología que te le dé feedback de que, o sea, imagínate tú tienes una especie de app y ves tú, el alumno puede ver su asistencia, su performance, calificación del entrenador, feedback, qué sé yo, ¿no? Eso, puntuaciones, ¿no? Comunicaciones, de repente reservas, ¿no? Para que tú puedas reservar tus clases, ¿no? Ese tipo de tecnología, que tampoco es muy compleja, sirve bastante para tu academia, ¿no? Para darle ese servicio a los alumnos, ¿no? Y a los padres, ¿no? Que de repente puedan visualizar el entrenamiento de su hijo. Imagínate por streaming. Por streaming, sí, se puede ahora porque ahora los campos tienen Estas cámaras automatizadas. Estas cámaras, ¿no? te mandan, puedes entrar y ves ahí un rato, ¿no? Entonces hay ese servicio para los padres que te da el feedback. Con respecto a, que eso es importante lo que hablábamos de haber entrenado fútbol, ¿no? De haber estudiado para ser entrenador, es que estos GPS, ahora les ponían como un paracaídas para que corran con el paracaídas. No es el aspecto diferencial de una formación deportiva, ¿no? Claro. El valor diferencial está en el entrenador y cómo plantea su entrenamiento, ¿no? En un partido nunca has visto un paracaídas, nunca has visto no son cosas que... Parte de la ciencia agregada al deporte, ¿no? Que tiene a veces sentido con los deportistas de alto rendimiento, porque en el deporte de alto rendimiento los segundos... No son los que marcan la diferencia. El que corra 15 a 14, las velocidades, el ácido láctico, los descansos, todo eso, sí, o sea, sí tiene un valor y puede hacer la diferencia entre ganar y perder, ¿no? Pero en un recreativo, en algo para la salud, esos gadgets a veces son un poco más para la cámara o para que se sientan bien. Pero que no necesariamente le estás haciendo mejorar por eso, ¿no? O sea, que mejoran con una buena planificación, un orden, ¿no? Entonces, quiero hacer ese paréntesis porque a veces... Importante. Y dos, que depende mucho del público, el público donde tú vas a tener tu academia, ¿no?
hay zonas en las que tu público objetivo son padres más jóvenes, más digitalizados, y de repente a ese padre le viene muy bien una aplicación para la academia de su hijo, ¿no? Donde puede pagar, pone la tarjeta, paga, Listo, le sí, reserva la clase, está chambeando, pero un rato ve a su hijo claro. entrenando. Otros quieren lo tradicional, de contacto personal. Le escribe el entrenador por acá de repente, Claro. o la academia, hace consultas, qué sé yo, pero a ese padre le va súper, es más, te pone la tarjeta y le carga, le Claro. solucionas un problema. Pero en Lima, en Perú, hay que conocer a tu cliente, gente más tradicional, que Claro. no... Esto de las app no, a mí de las app no, Claro. que no, yo voy a la Claro. academia Ahí y pago, pago porque ahí, en pago con efectivo. Yape, ahora que al menos nos sirve el Yape, Claro. ¿no? Entonces, hay dos. O la estrategia que yo creería óptima es comenzar por lo que ya quieren y conocen, Claro, ir poco migrándonos. El señor, ¿qué tal? Si Y ahora pues para acá, pues. para la siguiente, o entonces no, lo que puede pasar es que si tú quieras comenzar con un cambio muy abrupto, Claro, ¿para qué? no van a No se van a adaptar. no se van a adaptar. Poco a poco podrías llevarlos a que reserven, ¿no? ¿Qué pasa? Porque te comento como anécdota, en el proyecto Legado, cuando hacían los talleres, ellos comenzaron trataron de migrar, porque antes en las entidades públicas, Todo se pagaba en hasta efectivo, en el ¿no? Estadio Nacional, hasta ahora que la gente va, o hace pocos años, iban con su dinero y cobraban ahí, ¿no? En efectivo, ¿no? Hicieron la migración a la web, una web donde tú podías suscribirte, pagar con tarjeta, qué sé yo, Claro. lo cual genera orden, los padres tenían su recibo, cualquier reclamo, Claro. ahí genera un orden y un respaldo también para los que administran su academia, para la empresa, ¿no? Pero en algunas sedes, Villa María del Triunfo, Villa Salvador, a veces todavía tenían que ir un agente con su laptop para que ayude a las personas. Claro. O sea, la gente iba a la puerta y alguien de atención le hacía la inscripción por ellos, ¿no? Los inscribían en su computadora y después iban a pagar a la gente, Claro. pagaban con su Yape y volvían, ¿no? Entonces, fue como no lo hicieron de la noche a la mañana, y creo que hasta hace poco hacían lo mismo. Le hacían la inscripción web, le generaban el código, iban a la bodega, pagaban Claro. con su código y ya después le generaban su ticket y volvían, ¿no? Entonces, un proceso de adaptación, ¿no? Pero, mira, hemos hablado de varias cosas que tiene que hacer una persona que administra una Claro. academia, ¿no? Que a veces lo que suele pasar es que a medida que crezcas vas a tener que ir dejando el campo. Te vas olvidando del campo porque es atender al padre, el sistema, la cobranza, la parte comercial. Empezamos a ver los entrenadores y en verdad era otra cosa. La instalación, algo pasó con la instalación, el padre, o sea, hay tantas cosas por hacer. El campo es algo importante, pero probablemente lo termines delegando, ¿no? Y tienes que ir a donde tú generas más valor, ¿no? Y donde el dueño, el gestor genera más valores, estrategia y ejecución, ¿no? La estrategia de, ok, en esto nos diferenciamos, esto vamos a hacer, esto nos va a hacer diferentes, esto nos va a atraer más gente, ya, ahora hay que ejecutarlo, ¿no? Armar el equipo y estar con el equipo para que ejecute, ¿no? Entonces, como hay bastante trabajo, este es un buen momento para las personas que tienen sus academias, porque Claro. estamos preparando, yo mismo con la empresa estamos preparando de cara al verano que viene, el 2026, tener todo listo para recibir a los alumnos. Si ya tienes tu academia, con un reboost, una nueva forma de hacer las cosas, y si es tu primera, para iniciar operaciones, ¿no? Jesús, realmente nos conocemos tanto tiempo, pero creo que a través de esta conversación en un podcast de gestión deportiva, tener la oportunidad de entrevistarte, conocer un poco más, me pareció súper interesante, escuchando además los demás episodios. Me encanta además la manera, en este caso estás de entrevistado, pero también de entrevistador, esa es otra faceta que estoy conociendo, así que
Le he pasado muy bien, la verdad, así de estar en tu lugar esta vez, para conocer un poco más de ti, desde la parte del rol académico, un poco de cómo ingresaste a la industria deportiva y todo este mundo de las academias, que además tiene un programa hoy en gestión deportiva de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias, Luis, por hacer ahora el rol de entrevistador. A toda la comunidad que está vinculada al sector deportivo, los invito a ver esta serie de episodios donde profesionales de la industria nos van a dar, volviendo al término insights, información que a veces no está a la mano, que a veces está en las clases, pero a veces estamos con los contenidos, un poco más estrictos los contenidos, pero traemos a los profesionales a que nos cuenten cosas un poco detrás de cámaras de su labor. Entonces, a todos los profesionales que ya trabajan en la industria o que quieran trabajar en la industria, tenemos esta serie de entrevistas que creo que le van a ser de gran valor, que no hay. Otro amigo, José Alba, me decía, oye, tantos podcasts de periodismo, claro, de estos que se sacan la mugre entre ellos y no hay nada de gestión, me decía, no hay nada de cosas más técnicas de gestión, ¿por qué no? Y bueno, a raíz de esto comenzamos, así que invito a todos a que sigan la serie de episodios, invito también a que sigan nuestras redes, sociales, LinkedIn, etcétera, que nos escriban porque en la Universidad Católica tenemos el propósito de contribuir al deporte en el país, así que siempre estamos dispuestos, abiertos a que nos escriban si necesitan algo, sean alumnos, no alumnos, exalumnos, no exalumnos, pueden escribir información, consultas, qué sé yo, estamos dispuestos siempre a apoyar, a generar un valor en el sector deportivo. Con el tiempo ya la comunidad ha crecido, tenemos más de 600 exalumnos de todos nuestros programas, entonces que ya están en el sector deportivo, impactando, entonces bienvenidos todos a esta comunidad, que nos sigan en nuestros diferentes episodios. Muy bien, Jesús, entonces ya lo verán a Jesús en la próxima. Esto fue el podcast de gestión deportiva de la Pontificia Universidad Católica del Perú.